Bismillahirrahmanirrahim. Bueno, me llamo Laura Díaz y yo también suelo venir aquí a este Dars todos los domingos y voy a hablar del tema que ha indicado la hermana María José, Aisha. He hecho un PowerPoint, pero la verdad que me vas a tener que disculpar porque es bastante primitivo. Hace tiempo que no lo utilizo y bueno, también con las prisas he hecho lo que he podido. Lo importante es que el contenido se entienda. ¿Sí? Bueno, yo he preparado una pequeña charla sobre Jesús, la paz y bendiciones sean con él, en el Islam llamado Isa. Disculpa también mi árabe porque la Ein para los no árabes es bastante difícil y el nombre de Isa es muy bonito, pero no lo solemos decir con toda corrección. Lo mismo nos pasa con el nombre de Eva. Entonces voy a utilizar los dos indistintamente. Bueno, Isa, la paz y bendiciones sean con él, es una auténtica prueba para el ser humano por su creación y nacimiento especial. Como todos sabemos, nace de una mujer, de Mariam, María, la pacha con ella, es decir, a través de una mujer y sin la intervención de un hombre, es decir, sin padre. Como sabemos, Jesús, la paz y bendiciones sean con él, es el último profeta enviado al pueblo de Israel, que en ese momento histórico entendemos que todos interpretan que estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Esto es para contextualizar el momento en que nace Jesús. Los eruditos del Islam interpretan que Allah, subhanahu wa ta'ala, ha creado al ser humano de 4 formas distintas. Y este concepto es muy importante, que lo tengamos presente cuando vamos a pensar en cómo nació Isa. Allah ha creado de 4 formas distintas. Es que quería leerlo de aquí, pero realmente desde aquí se ve... ¿Lo veis bien? ¿Verdad? Se ve... Es que se ve borroso, ¿verdad? Creo que es por el fondo y la lente. Aquí se ve súper, pero es que se ve muy borroso. Yo también quería irlo mirando desde aquí. Mira, aquí se ve genial, pero es por ¿apago la luz? No, entonces no voy a leer yo. No es el... No, desde aquí se ve... Bueno, vosotros lo podéis ir leyendo mejor, Sí. o peor. ¿Apago la luz entonces? A ver, prueba a apagar la luz a ver si veo el texto, para tener una guía. Ponle el fondo blanco, si puede. Al diseño. ¿Sí? Pero saldrán cosas, no sé... Así un poco, sí, ¿no? Así se ve mejor. Mejor, así. Para ti no te veremos. Bueno, pero así sí que se lee bien. No, apagad la luz, mejor. ¿Verdad? ¿Se lee? Pues apagad la luz. Podemos decir que Allah, el creador, Al-Khaliq, ha creado de 4 maneras. A Adán, la paz y bendiciones sean con él, sin intervención de hombre ni mujer, es decir, sin padre ni madre. A Eva, la paz sea con ella, a partir de un hombre. En este caso sería a Adán. La paz y bendiciones sean con él. He puesto entre paréntesis padre porque, a ver, por hacer una similitud, pero claro, no sería exactamente, Adán no sería el padre de Eva, tal como entendemos, no lo ha engendrado, pero bueno, a Eva la hace a partir de un hombre que es Adán. Por eso he puesto como si tuviera un padre, entre comillas, y sin madre. A Jesús, la paz y bendiciones sean con él, lo crea Allah a partir de una mujer, una madre, que será María, la paz sea con ella, que lo gestará y lo parirá. Y sin padre. Al resto de seres humanos nos ha creado a través de un hombre y una mujer, que es nuestro padre y nuestra madre biológicos. Vamos a ir explicando resumidamente las creaciones. La creación de Adán en el Corán es explicada así. Verdaderamente Isa ante Allah es como Adán. Lo creó de tierra, a Adán, y luego le dijo, sé y fue. Y cuando dijo tu Señor a los ángeles, voy a crear a un ser humano a partir del barro, y cuando le haya dado forma y haya insuflado en él parte de mi espíritu, caed postrados ante él.
De la creación de Eva, la paz sea con ella, el noble Corán nos indica: hombres, temed a vuestro Señor, que os creó a partir de un solo ser, creando de él a su pareja. Este solo ser se refiere a Adán, nuestro padre, creando de él a su pareja, que sería Eva. También, no lo he citado aquí, pero hay un dicho sahí que indica que Eva fue creada a partir de una costilla de Adán, en concreto. En cuanto a la creación de Isa, la paz y bendiciones sean con él, el noble Corán nos reza: ese es Isa, el hijo de Mariam, la palabra de la verdad sobre el que dudan. No es propio de Alá tomar ningún hijo. Gloria a él, cuando decide algo, solo dice sea y es. Ciertamente el ungido, hijo de Mariam, es el mensajero de Alá, su palabra depositada en Mariam y un espíritu procedente de él. He subrayado la palabra de la verdad, su palabra depositada en Mariam, porque en estas aleyas Allah subhanahu wa ta'ala da una distinción especial a Jesús. Y es una distinción que no se hace a otros profetas. Yo cuando leía estas aleyas, al principio, pues lo pensaba que era en sentido metafórico, porque si os fijáis bien, porque bueno, todos los profetas son la palabra de Allah, todos los profetas lo que dicen, revelan la palabra de Allah. Pero realmente esta mención en el Corán solo la hace de Jesús, y además de una forma reiterativa, porque lo que nos está reflejando es la forma en que ha creado a Jesús, la paz y bendiciones sean con él, que es una forma milagrosa. Es decir, si recapitulamos, a Adán lo crea de tierra. Lo creó de tierra, verdaderamente ahí ante Allah es como Adán, lo creó de tierra y luego le dijo sé y fue. Es decir, Adán lo ha creado de tierra y luego con su única palabra sé y fue. Es decir, ha utilizado una materia prima. A Eva la ha creado a partir de una costilla de Adán, es decir, a partir de un hombre. Y a Isa lo ha creado de la nada. Es decir, los eruditos lo que interpretan es que lo ha creado de la nada, es decir, solamente con su palabra, sé, creó la vida en el vientre de Mariam. Y Mariam luego lo gestaría y lo pariría. Por esto el Corán nos dice de Isa, el hijo de Mariam, la palabra de la verdad, su palabra depositada en Mariam. Quizá esto es algo muy intuitivo o fácil de entender, es decir, que hay gente que ya lo sabe toda la vida. Yo realmente lo descubrí hace poco, es decir, que muchas veces vamos conociendo la información a lo largo de los años y realmente Allah subhanahu wa ta'ala ha dado una distinción especial a Isa en el Corán y nos quiere dejar claro con esta distinción, con esta singularidad, que él ha sido creado, que su nacimiento fue un nacimiento milagroso. Ahora podríamos hacer una reflexión importante, que es, en otras religiones, en concreto me refiero a las religiones que consideran que Jesús es hijo de Dios, porque estas religiones nunca han considerado que Eva o Adán son hijos de Dios. No sé si os habíais hecho esta pregunta alguna vez, pero esto es así, es decir, nunca en la historia de estas otras religiones se han planteado que Eva o Adán fueran hijos de Dios, cuando está claro que no tienen padre ni madre, como todos los demás. Sé que podríamos decir que hoy en día la mayoría de estas religiones no consideran, me he adelantado, no consideran que Adán y Eva hayan sido creados directamente por Dios, es decir, creen que ha sido fruto de la evolución. Pero tengamos en cuenta que la teoría de la evolución es del siglo XIX. Por lo tanto, hasta el siglo XIX, estas religiones tampoco, nunca han considerado que Eva y Adán, la paz sea con ellos, sean hijos de Dios. Nunca se ha planteado, solamente de Jesús. Por eso, pues lanzo la reflexión, que bueno, esto es una reflexión de otros musulmanes que estudian, comparan las religiones. ¿No será
que el nacimiento de Jesús, la paz y bendiciones sean con él, no se entendió. Porque cuando uno piensa en Eva y Adán, la paz sea con ellos, los ve adultos, es decir, Alá los creó adultos. Pero cuando nace a Isa, su nacimiento aparentemente es un nacimiento como cualquier otro. Entonces, la reflexión que se pudo haber hecho es que su madre era María, la paz sea con ella, ¿quién era su padre? Pues se interpretó que Dios tenía que ser su padre. Esta opinión, evidentemente, no es mía, pero yo la suscribo. Hay una opinión muy extendida que sugiere que en el momento en que el mensaje de Jesús, la paz sea con ella, sale del pueblo de Israel y llega a aquellos que no seguían la tradición judía, no entendían esta forma de nacer de Jesús, ¿no? Es decir, entendían que un hombre, pues cualquier ser tenía que tener padre y madre. Por lo tanto, este nacimiento milagroso no supieron entenderlo y atribuyeron que Jesús tenía que tener un padre, y si no podría ser un padre humano, porque por lo visto lo que sí que llegó bien es que María no había tenido marido en ese momento o no había sido concebido por un hombre, por lo tanto, tenía que ser Dios. Evidentemente, este es un razonamiento que hacen eruditos musulmanes que comparan las religiones, porque cuando analizamos, es decir, si preguntamos a una persona de conocimiento de estas religiones que consideran que Jesús es hijo de Dios, este razonamiento nunca lo van a hacer, curiosamente. Es decir, no van a decir, no, claro, es que evidentemente el padre de Jesús tiene que ser Dios porque tiene que tener padre. No, y por esto yo creo que es como un talón de Aquiles, es decir, en el momento que tú reconoces esto, estás como reconociendo que lo admites como por exclusión. Es decir, estás como buscando una interpretación. Entonces, es curioso porque esto nunca es reconocido por esos eruditos. Es decir, dan explicaciones mucho más elevadas que se intentan justificar en sus libros sagrados y que ahora no entraríamos porque esto ya sería otra conferencia. Y tampoco sé si es de interés, pero realmente ya sería extendernos demasiado. Citaré una ley del Corán que se nota que no he ensayado en mi casa la explicación conciliada con las diapositivas porque estoy experimentándola ahora. Esta ley os la he traído porque a mí me impresionó muchísimo. A punto están los cielos de rasgarse, la tierra de abrirse y las montañas de derrumbarse por su causa, porque atribuyen un hijo al misericordioso. Esta ley, yo no voy a entrar en la interpretación, otros que saben más que yo podrían explicarla, pero desde luego lo que tenemos todos claro es que no es un tema baladí considerar que Dios tenga un hijo. Es algo ante Allah muy grave. Luego veremos por qué los frutos de considerar que Jesús es hijo de Dios, por qué puede ser tan grave, pero que a punto estén los cielos de rasgarse, la tierra de abrirse, las montañas de derrumbarse por su causa, es algo que nos toca el corazón y nos induce a reflexionar. A todo esto, vamos a ver la siguiente cuál es. Un momento, por favor. A ver, esto no. Esta es. Me ha perdido una aguja. Bueno, donde quería llegar es que en el momento que consideramos que Jesús, la paz y bendiciones sean con él, que para nosotros no es hijo de Dios, está claro, pero para otras religiones sí, es hijo de Dios, vamos a alterar la unicidad, el concepto de que Allah es uno,
y la esencia de Dios, que es inmutable. Por tanto, acabamos asociando, idolatrando. La falta más grave ante Allah es la asociación, el shirk. Ahora explicaré por qué considerar que Jesús es hijo de Dios es alterar la unicidad y la esencia inmutable de Dios. Es decir, no es una cuestión ingenua decir, bueno, Dios es uno, yo sigo adorando a Dios, pero pienso que el último profeta fue hijo de Dios. Vemos que considerar esta afiliación va a tocar todo el resto de concepto y la esencia. Por eso al final acabas asociando y por eso acabas haciendo lo que realmente el Shaitán nos está intentando, que es que cometamos la falta más grave, que es asociar. Ingenuamente al final se acaba asociando. ¿Por qué si Jesús es hijo de Dios? ¿Por qué si Jesús es hijo de Dios tocamos la unicidad y la esencia naturaleza de Allah? La palabra esencia no sé si queda clara. Yo cuando digo esencia quiero decir a la naturaleza de Allah. Por ejemplo, cualquiera de nosotros tiene una naturaleza humana. Somos humanos, somos de la especie humana. No somos patos, ni tortugas, ni gallinas, somos humanos. Allah tiene una naturaleza que es incomparable. No hay nada que se parezca a Allah subhanahu wa ta'ala. A esto me refiero con esencia, a su naturaleza. Si podemos llamarlo así por llamarlo de alguna manera, porque Él es el creador. ¿Por qué tocamos la unicidad de la esencia? Vamos a ver la respuesta. Porque al considerar que Jesús es hijo de Dios, que esto es lo que ha pasado históricamente, nos empezamos a plantear cuál es su naturaleza. Es decir, ¿cuál es la naturaleza de Jesús entonces? ¿Es un hombre o es un Dios? El razonamiento lógico que hacemos ahora, que haríamos ahora y que se hace y se hizo, es que, ya sé que resulta irónico, pero bueno, el hijo de un pato es otro pato, el hijo de una tortuga es otra tortuga, el hijo de un ser humano, obviamente, es otro ser humano. Por tanto, Jesús como hijo de Dios, ¿qué sería? Otro Dios. De aquí se entiende que Jesús tiene una naturaleza divina. Por lo tanto, ya nos estamos dando cuenta que de empezar que Jesús tiene un hijo, ya hemos empezado a plantearnos, bueno, y entonces el hijo es hombre, es Dios. O sea, para que vemos cuando empezamos a tirar del hilo en el laberinto en el que estamos entrando. Esta discusión generó a lo largo de la historia de otras religiones lo que se llaman los debates de cristología. Es decir, hubo una serie de debates y por eso hubo el famoso concilio del año 325, el siglo IV, que se tuvo que fijar un credo porque las diferentes ramas no conciliaban la naturaleza. Es decir, es un hombre, pero es que también es hijo de Dios, porque si es hijo, y cómo conciliarlo, al final era una auténtica lucha de conceptos, que también sería otro debate que no creo que haga falta que entremos. Pero en todo caso, cualquiera de nosotros, si Jesús es hijo de Dios, ¿qué entendemos? ¿Que hay un Dios o que hay dos? ¿Vosotros qué? ¿Vuestra lógica qué os dice? ¿Que hay uno o que hay dos? Está Dios y el Hijo de Dios. A ver, la lógica humana te diría que hay dos. Pero bueno, no hay problema. Es decir, estas otras religiones solventaron el problema, porque lo que sí compartían con, podemos decir, con la Torá, ¿no?, es que Dios tenía que ser uno, porque esto lo veremos en sus libros sagrados. Dios es uno y Dios es uno. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues introducirlo. Es decir, Jesús es Dios mismo. Ya está solucionado el problema. Yo ya sé que vais a decir, bueno, toda esta hipótesis las estás haciendo tú. Sí, pero es verdad que yo estoy haciendo como otros, estamos intentando ver cómo lo primero que se deformó es el concepto de Jesús porque tiene un nacimiento milagroso, pero que el cambiar esta idea ha hecho que luego vayas construyendo un castillo sobre el aire que va a entrar en contradicción consigo mismo. Ya tenemos uno, es decir, aquí está claro que hay dos dioses, pero como no puede haber dos dioses porque yo he dicho que Dios es uno, pues entonces lo metemos dentro, es decir, Jesús es Dios. Además hizo muchos milagros, es decir, veréis que se hacen justificaciones de todo tipo y en la Biblia vais a sorprender las justificaciones que se hacen para decir que Jesús es Dios. Pero el problema
viene de antes, es decir, que claro, al considerar que es hijo de Dios, su naturaleza es que es otro Dios, no puede ser, no estoy pensando bien, pues lo metemos dentro. De hecho, la idea se complicó mucho más, porque en sus libros aparece que la figura de nuestro profeta Jesús, para ellos, por supuesto, está rezando al Padre. Entonces, ¿quién es el Padre? A ver, es que tenemos un problema muy gordo, y Dios es uno, por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues bueno, pues lo metemos también. Luego está el Espíritu Santo, que ya el Espíritu Santo ha sido, curiosamente, estas religiones que consideran Jesús hijo de Dios, a día de hoy no se ponen de acuerdo en la figura del Espíritu Santo, es decir, todavía hay diferencias entre los diferentes grupos que tampoco voy a entrar, para que veáis lo complicado y que no es cierto que haya una idea clara del concepto de Dios ni siquiera, no la hay. Discrepan en la figura del Hijo y en la figura del Espíritu Santo sobre todo. No voy a dar nombres, si alguien quiere saberlo luego se lo puedo explicar aparte. Es decir, un musulmán yo creo que con todas las diferencias que podamos tener a veces en nuestras interpretaciones, creo que no duda de que Dios es uno. Pues otras religiones consideran que Dios es tres, pero ni siquiera en estos tres están de acuerdo en su naturaleza, en sus atributos. Así que no es tan cierto que sea tan evidente, porque no es cierto que Dios es uno desde mi punto de vista, tal como lo reflejan. Aquí he explicado un poco esta idea, que es bastante complicada de entender. De hecho, lo que quería dejar claro es que, de momento ya, la unicidad del ala hemos tocado. Ellos nos dirán, otras personas que creen en estas religiones dirán, no la hemos tocado. Nosotros decimos, desde nuestra lógica, que la habéis tocado ya. Ya la hemos tocado. Porque ya no estamos, aunque digamos que es uno, no es uno. No es uno para nosotros. Para un musulmán esto no es decir que Dios es uno. Según estas religiones, Dios sería Padre, Dios sería Hijo y Dios sería Espíritu Santo simultáneamente. Es decir, no son formas separadas, son tres personas, para no contradecir la idea de que Dios es uno, que están coexistiendo simultáneamente y que tienen la misma naturaleza. Yo entiendo que nadie lo entiende, de hecho es que yo creo que nadie lo entiende. Los eruditos que defienden estas religiones dicen que esto no se puede entender, que es un misterio, porque es que es la única respuesta que puedes dar. Por eso veréis que no hay muchos debates sobre esta temática, porque no se puede entender. Y bueno, ¿dónde quería llegar? Sí, donde me quería centrar es en la figura del Hijo. ¿Por qué? Porque, bueno, esto nos toca un poco porque para este Hijo que para nosotros no es hijo es el profeta Jesús. Y entonces, a ver, lo que quería demostrar es que del Hijo hemos llegado a la idea de que se vulnera lo que llamaríamos la unicidad, que ya lo hemos visto, y quería demostrar sobre todo que estamos deformando lo que es la esencia, la naturaleza. Entonces, partimos de la idea de que estas religiones consideran que Dios es eterno, igual que nosotros. Pero entonces, claro, decir que Dios es eterno, ¿qué quiere decir? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también son eternos. Esto nos va a llevar a una contradicción. Y es que yo ya sé que esto ahora es un poco duro, pero bueno, os lo explico porque sobre todo nuestros hijos están en contacto con estas ideas. Y lamentablemente yo he visto que algunos se ha ido a estas religiones. Y yo creo que si hubiera tenido claro algunas de estas comparaciones, no lo hubiera hecho. Entonces, cuando decimos que el Hijo de Dios es eterno, estamos diciendo que no tiene principio ni tiene fin. Ha coexistido siempre dentro de Dios. A ver si me explico bien. Según estas religiones, el Hijo, que es una persona de Dios, en un momento y que siempre ha existido con Él, cosa que para nosotros es difícil de entender que un hijo pueda existir siempre. Pues bueno, sí, ha existido siempre, porque si Dios es eterno, ese hijo tiene que ser eterno. En un momento se hizo carne, es decir, a través de María se haría carne. Sería una reencarnación, es decir, creen realmente en una encarnación. Después moriría en la cruz, según esas religiones, resucitaría y se elevaría en cuerpo y alma. Y volvería a este mundo del oculto, volvería a Dios, entre comillas. Entonces aquí es donde hago la reflexión. ¿Cómo podemos afirmar
que cuando este Hijo se encarna y está en la tierra, caminando, comiendo, durmiendo, como hacía el profeta Jesús, claro, caminaba, comía, dormía porque era un ser humano. En Alá no ha cambiado nada. ¿Esto no es tocar la naturaleza, la esencia de Dios mismo? Esta reflexión la hizo Ahmed Deedat, que es un sabio musulmán que compara siempre Islam con cristianismo. Que ahora lo tenga en su rama porque ya falleció. Es decir, ¿cómo puedes decir que Dios es eterno, que Dios es inmutable? Porque Dios no cambia en sus propiedades, en sus atributos. Dios siempre tiene conocimiento, Dios siempre tiene, o sea, siempre existe. Ningún atributo cambia de Allah, ni Él mismo. Y estamos diciendo que Dios literalmente se hace hombre, muere y luego se eleva. ¿Cómo podemos decir que esto no es cambiar a Dios? Lo estás cambiando totalmente. Estás diciendo que Dios, que es inmaterial, se está haciendo un hombre de carne. Estas religiones, yo cuando he leído veo que siguen diciendo que, aunque sea así, que tengamos claro que Dios es inmutable. ¿No se entiende? No se entiende. Es que realmente cuando el talón de Aquiles de otras religiones, perdón por ser tan pesada, es que no quiero darle su nombre, pero el talón de Aquiles, como vemos siempre, es el concepto de Dios que tienen. Es decir, siempre entran en contradicción. Y hay cosas que no pueden explicar y entonces el argumento, ¿cuál es? Pues que no se puede entender. Ya estoy acabando, ¿eh? El último argumento es que hay un versículo de la Biblia que yo creo que es bastante, desagradable, porque normalmente se rebate bastante a otras religiones que consideran que Jesús es hijo de Dios con esta, que teóricamente Jesús diría en Mateo 24:36 que en cuanto al día y a la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre lo sabe. Claro, aquí está dando a entender que Jesús, como profeta, como hombre, no sabría el día de la hora, cosa que no sería de extrañar. Pero es que ellos lo que dicen es que el Hijo no sabe el día de la hora. Por lo tanto, están diciendo que Dios mismo no sabe algo. La justificación que yo he visto de estos eruditos que defienden este concepto de Dios es que en el momento que Jesús es humano, pues como tiene defectos humanos, pues no sabe el día de la hora. Claro, a mí como musulmana este argumento no me satisface nada, pero además voy a demostrar que es una contradicción en sí misma. Lo que nos podemos plantear entonces es, si el Hijo de Dios al encarnarse en la tierra como hombre tiene ignorancia, es decir, no sabe el día de la hora, nos podemos preguntar, antes de ser hombre, cuando no era material, ¿sabía el día de la hora o no lo sabía? 1. Supongamos que antes de ser hombre, de ser humano, sí sabía el día de la hora. Pero entonces cuando se encarna, como se ha hecho humano, no lo sabe. Con esto ya estamos diciendo lo mismo. Que si ese Hijo es Dios mismo, está cambiando su conocimiento. No tiene sentido, es una contradicción. La otra opción es que no sabía cuando se hace hombre, es humano, y antes pues tampoco lo sabía. Es decir, cuando es inmaterial, que es Dios mismo, no lo sabía. ¿Qué estamos diciendo? Que Dios es ignorante en algo siempre. Es decir, sea cual sea la interpretación, llegamos a una contradicción de Dios. ¿Por qué llegamos a estas contradicciones? Claro, la respuesta que cualquier musulmán va a dar es porque la premisa no es correcta. ¿Cuál es la premisa? Pues que Jesús no es hijo de Dios. Y Jesús no puede ser Dios mismo, porque en el momento que lo consideras, llegas a una contradicción detrás de otra. Para nosotros es un profeta humano, por eso no sabía el día de la hora a Isa, si fue realmente cierta, si fuera cierto ese versículo. Pero además no es de extrañar, porque el profeta Muhammad, la paz y bendiciones sean con él, tampoco lo sabía. Nos ha revelado señales que indicarán que nos estamos acercando, pero no nos ha revelado, pues faltan exactamente 1200 años, faltan 100 años, es decir, no ha revelado el día de la hora, forma parte del oculto. Y bueno, ya he acabado mi charla, si tenéis alguna pregunta. Bueno, yo solo quiero decir para terminar que yo ya sé que hay mucha gente que no le da importancia a estas comparaciones, pero tened en cuenta que nuestros hijos cuando van al cole ahora vuelven con estas preguntas.
Y para nosotros es obvio, pero para ellos no es tan obvio. Entonces es importante hacer estos razonamientos. Mi hija, por ejemplo, hace poco pues, ya me preguntaba, Jesús hijo de Dios, porque va a un colegio público, pero cantan los villancicos. Y te pregunté, ¿qué quiere decir Jesús hijo de Dios? Y entonces es importante que sepamos explicárselo desde el punto de vista del Islam, y también que creer lo contrario supone entrar en una contradicción una tras otra. Y de esta manera yo creo que también protegeremos a nuestros hijos, porque no debemos olvidar que vivimos en una sociedad de mayoría no musulmana. Y lamentablemente he de decir que están en su derecho, pero algunos acaban cambiando de religión, aunque nos sorprenda. Y yo creo que es por una cuestión de ignorancia. Porque cuando vamos al meollo es tan fácil demostrar que es todo contradictorio y que ha sido una construcción a posteriori porque se ha montado un castillo en el aire, y es no querer volver al origen. Por eso siempre, ya no me enrollo más, si os dais cuenta, el Islam siempre se ha atacado con lo mismo, con el terrorismo, cómo contratamos a las mujeres, con las leyes islámicas. Pero ¿cuándo se va al meollo del concepto de Dios? Nunca. Nunca se critica al Islam por eso. Porque en ese debate el Islam siempre va a ganar. Y las otras religiones van a demostrar su ignorancia, porque es que, como ya vemos, se puede se puede rebatir una y otra vez y buscar 50.000 argumentos, y lo hagas como lo hagas, siempre entras en una contradicción. Y el otro lado siempre te va a decir, es que es un misterio y no se puede entender, porque no podemos entender a Dios. Hombre, no puedes entender a Dios, todo Alá, no podemos entenderlo al 100%, pero lo que no puede ser es que lo más básico no se pueda entender. Bueno, muchas gracias por escucharme y espero no haberos aburrido demasiado con el dogma de otras religiones. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ay, está aquí.